Considerado uno de los 4 delfines de Rubén Darío, ha tenido una vida corta, pero ha proyectado una larga trayectoria increíble en el mundo de la literatura uruguaya y universal. Hoy en Gloria y Muerte hablaremos sobre la vida y obra de Julio Herrera Erricín, el poeta del corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de Gloria y Muerte y me encuentro en la librería Gaboto 1478, casi 18 de julio, aquí con un amigo estimado a quien vamos a entrevistar en un programa muy especial. Washington Fernández, escritor, editor, entre otras actividades. Bienvenido al programa de Gloria y Muerte. Muchas gracias. Para mí también es un placer recibirlos, que estén en nuestra casa, que se sientan a gusto y que podamos charlar del tema que sea, con la mayor libertad. Vamos a hablar un poco de literatura, también explicarle al público que vamos a tocar el tema Julio Herrera Erricín. ¿Qué trayectoria? 55 años por muchas actividades culturales relacionadas con las letras. Con las letras. Sí, sería largo de contar, pero voy a tratar de ser breve. A mí me prohibían leer de niño, hasta los 10 años, que viví la mitad de mi infancia en el campo, en un pueblito rural donde no había ningún servicio, ni agua, ni luz, ni atención médica, ni nada. Se vivía de la caza y de la pesca como los antiguos, y algo de agricultura y algo de contrabando, porque estábamos cerca de la frontera, en un pueblito muy pequeño, pero que yo amo mucho porque es el pueblo de mi infancia, Paso del Dragón, que hoy se llama Plácido Rosas, y que está en la orilla norte del río Tacuarí. O sea que me crié en parte, en mi infancia, a orillas del Tacuarí. Y la otra parte de mi infancia fue en un suburbio de 33, a orillas del arroyo Cerval, pero también a orillas del Olimar. Por eso mi gran amor es por los olimareños, porque allí tengo... Yo me considero limareño por adopción, aunque no nací en 33, pero allí en 33 tengo a toda mi familia paterna y a la mitad de mi familia materna. ¿Cómo surgió este tema de tantos años en la parte Y literaria? Surgió porque cuando me reencontré con mi madre biológica, que fue a los 10 años, acá en Montevideo, me dijo de todo un montón de problemas que estaba teniendo, necesidades económicas, etcétera. No voy a dar detalles, pero el hecho era que no la pasábamos bien y me dijo, te va a faltar esto, aquello, lo otro y lo demás allá, pero nunca te va a faltar un lápiz, una goma y un cuaderno. Yo quiero que estudies. O sea, exactamente lo contrario a lo que me pasaba en el pueblo de campaña, donde me decían, no pierdas el tiempo en leer, no pierdas el tiempo en estudiar, tenés que trabajar para ayudar a la familia. Esa es tu deber. O sea, la visión que tú tuviste desde pequeño al estar aquí en la capital vendría a ser diferente de lo que te proporcionaba el pueblo. Claro, todo el clic empezó gracias a mi madre biológica, que me dijo, quiero que estudies. Porque iniciaste en una revista. Sí, ya voy a eso. Sí. Y la otra parte importante de esta historia, de mi amor por las letras y toda mi vida en torno al tema de las letras, fue que la maestra de sexto se debe haber dado cuenta que yo tenía muchas faltas ortográficas y me dijo, no vas a pasar al liceo si no lees este libro, y eligió uno que los veteranos se acordarán, de la colección Robin Hood, y me dijo, léete este libro de principio a fin y escribí por lo menos una página de lo que leíste, un resumen, lo que no te gustó, lo que más te gustó, lo que te sorprendió, lo que sea, pero tiene que ser sobre este libro. Yo lo leí. Al principio
con bastante miedo de que viniera el arreador de los caballos, el rebenque o el talero, o como a veces digo, la más benigna alpargata de yute. Pero me empecé a entusiasmar con la lectura y me di cuenta de una cosa, que mi imaginación se despertó. Yo era un tipo sin imaginación, yo vivía de lo que veía, pero con la lectura yo empiezo a pensar. El libro se llama Los Tigres de Montparnasse, que está traducido también como Los Tigres de la Malasia, de Emilio Salgari. Y entonces me empezó a gustar el libro, me empecé a hacer la película en la cabeza. Entonces digo, ¿cómo serán los elefantes de la India? ¿Cómo serán los tigres de la Malasia? ¿Cómo será esta gente que no come carne de vaca como nosotros? Y así 1.000.000 de preguntas. Una idiosincrasia. Claro, y ahí aprendí una cosa muy importante que me ha hecho progresar en la vida y en la cultura, y es que la lectura desarrolla la imaginación, y desarrolla tanto la imaginación como la capacidad de razonamiento, porque son paralelas. Cuando el televisor, la computadora o el celular te dan todo digerido, e incluso ahora en la inteligencia artificial ya no tenés ni que pensar, porque hay un aparato que piensa por vos. Así que olvídate de pensar, estás en la cómoda, pero toda tu capacidad disminuye gracias a las nuevas tecnologías, que son buenas o malas según cómo se usen. Por eso la historia de este programa, justamente para rescatar un poco el tema de los libros, que es como un tesoro que queda perpetuo, ¿verdad? Sí, ya todas quedan en la parte hay pruebas en países europeos y concretamente en Suecia, del que hemos tenido noticia, pero también ya se está aplicando en otros países europeos. Se está volviendo a la lectura en papel, porque se ha comprobado que aquellos niños que solamente estudian en la computadora o en el celular, porque con hacer clic en un botón tienen todo servido, no tienen necesidad de razonar por sí mismos, ni de imaginar, ni de pensar, entonces eso disminuye su vocabulario, disminuye su capacidad de imaginación y disminuye su capacidad de razonar, que para poder progresar en el mundo de hoy tenés que tener una buena capacidad de razonamiento. Entonces, el libro, de las cosas buenas que nos da el libro, entre las muchas cosas buenas, aparte del entretenimiento, la diversión, el placer de leer una historia, una novela, lo que sea, una poesía, una obra teatral o el género que sea que leamos, aparte del placer, te promueve la capacidad de razonar y la capacidad de imaginar. Y eso es algo maravilloso que solo lo dan los libros. Es el inicio de una vasta carrera dedicada al arte de las letras, que culminó con una librería, claro, con varios proyectos, exacto, siendo escritor, y has editado y has creado un mundo magnífico sobre lo que aprendiste a lo largo, claro, de tu carrera. Hice el curso de Ciencias de la Comunicación. Ganaste un premio. Bueno, gané un premio literario que creo que fue la primera vez y la última que escribí algo literario, que fue en el año 92, y en el año 93 se me otorgó el segundo Premio Nacional de Literatura en el viejo edificio Libertad. Me lo entregaron el señor presidente, que en aquel momento era la calle Padre, Jorge Gandini, que era el viceministro porque el titular estaba enfermo en ese momento, y el señor Alberto Gallinal, que era ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque el concurso se llamaba, estaba convocado por el MEC también, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura, se llamaba Medio Ambiente y Desarrollo, Responsabilidad de Todos. Y entre 400 escritores, éditos e inéditos, yo obtuve el segundo premio. Claro, me ha servido un poco como parte de una historia muy variada, ¿no? Te invito a un segundo bloque para introducirnos en la vida de Julio Ray Ricín, y al público los invito a un segundo bloque. Página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. La página difunde las búsquedas de las personas ausentes en Uruguay. La única forma de contactarse es a través del WhatsApp 091 843 516 con la denuncia radicada. Las publicaciones son gratuitas. Red social Facebook.
página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. Ecoasfalto. Ecoasfalto es un asfalto en frío, súper práctico para bachear calles de asfalto y hormigón en 3 pasos. 1. Se limpia el bache. 2. Se abre la bolsa de ecoasfalto en el bache. 3. Se pasa un camión o auto por encima para compactar y listo. La duración es de 3 años, más de 30.000 baches arreglados en Uruguay, trabajamos con más de 65 municipios e intendencias. Contacto 099 399 612. Ecoasfalto. Clases magistrales con el escritor y docente Rafael Courtoisí. Aprende novelas, cuentos, poesía y ensayos. Cursos y talleres especializados. Consulta y entra al mundo de las artes y de las letras de la mano del prestigioso escritor. Contacto 091 808 861. Les presentamos el libro La tapera de Oribe, escrito por Guzmán Garrido Rosa, un joven investigador de 20 años de edad. Reúne la investigación realizada en la tapera de Ignacio Oribe basada en la detección de metales. En el libro, Guzmán nos relata sobre los más de 300 objetos desenterrados que van desde lanzas, sables y facones hasta monedas de plata españolas y portuguesas. Todo lo encontrado lo ha puesto en exposición también en museos. Gracias al libro, revivió la memoria de un sitio de gran importancia histórica que se encontraba completamente olvidado. Aquellos interesados en obtener el libro a través del número 092912800. Estimados amigos, volvemos con Gloria y Muerte y estoy con un escritor que se llama Washington Fernández. Ha trabajado en más de 50 medios de comunicación, son 35 años, ¿no? 35 años de periodismo. Editor, y que abandoné. corrector. Sí, editor, corrector. Es decir, yo pasé por todas las etapas del periodismo, desde movilero, reportero, simple redactor, y después fui jefe de sesión, jefe de página primero, después jefe de sesión, llegué a jefe de edición, redactor responsable, secretario de redacción. O sea, ocupé todos los cargos que hay en el periodismo. Fundé periódicos, en fin, fui redactor responsable de varios periódicos de distinta índole porque fui de gremios, de clubes deportivos, de clubes sociales e incluso algunos de interés general o de carácter político. O sea que fue muy variado el trabajo. Como la historia que vamos a tratar el personaje de hoy, que es Julio Herrera Ricín, que ¿no? es muy rico, muy rico. La verdad que yo quedé impresionado. Al principio sentí un escozor con la invitación porque realmente tengo que confesar que no había leído mucho, salvo algún poema suelto, no había leído mucho a este, para mí ahora gran poeta, porque después de haberlo profundizado un poco más me doy cuenta que era un excelente poeta, fue un excelente poeta y actualmente a 114 años de su muerte sigue siendo considerado la expresión máxima del modernismo en América Latina y en el mundo, porque incluso hay críticos literarios que han siempre considerado a Rubén Darío por encima de Julio Herrera y fue nombrado como uno de los 4 delfines de Rubén Darío. Sin embargo, ahora eso se está revisando y se está viendo que Rubén Darío, después de pasar por el modernismo, tomó otros caminos. Sin embargo, el representante clásico del modernismo, con una calidad literaria indefinible. Porque hablábamos hoy de palabras extrañas, unas palabras muy complejas, ¿no? Claro. A mí lo que me llamó mucho la atención, porque uno después que trabaja mucho tiempo con la lectura, con la literatura, con el lenguaje, con el idioma, y conoce los trucos y lo que está bien y lo que está mal, se da cuenta cuando un escritor sabe y cuando alguien escribe porque se le ocurrió escribir, pero no tiene el conocimiento necesario como para hacerlo correctamente, para hacerlo bien. Y una de las características de Julio Herrera es la exactitud en el uso del lenguaje. Eso es algo maravilloso de leer y de disfrutar, porque muchos escritores escribían en su época era una moda, en forma rimbombante, usando palabras en otros idiomas o palabras inventadas o neologismos, que a veces decían cualquier cosa. En cambio, él cuando coloca una palabra, la
coloca la palabra exacta en el lugar exacto, en el momento justo, en el lugar justo. Entonces eso es admirable. Tiene algo particular porque el escritor Aldo Mazzucchelli, investigando en la Biblioteca Nacional, pudo hurgar detalles sobre que posiblemente él haya sido el hijo de Julio Herrera y Oves, el presidente electo en el 1890-1894. Quizás. Se supone que él lo sabía. Y no podría eso, si fuera cierto, formar al escritor, porque él era un anarquista a lo último, muy rebelde con la sociedad. Sí, hay muchos factores que lo llevan al anarquismo individualista despreciativo de las masas populares, digamos, por definirlo de algún modo, que también es una condición que cumple Roberto de las Carreras, su compinche de correrías, porque ellos abrazan la ideología anarquista individualista cuando se produce el florecimiento del anarquismo en el Uruguay, que es en la primera década del siglo XX. Entonces, también había un cierto desprecio hacia las masas populares que estaba motivado por el inicial desprecio hacia sus obras artísticas que hacían las masas y que hacían otros colegas, otros escritores, otros poetas y otras personalidades de la cultura. Cuestionaban mucho porque yo creo que no lo comprendían a Herrera y Reisi. Recién ahora se lo está comprendiendo, más de 100 años después de su muerte, se está comprendiendo la calidad literaria y cultural de esta persona. Porque él no llega a escribir un libro, no fallece antes, pero tuvo 17 años desde de los 18 que se empezó a desarrollar en la literatura, pasó entre periódicos y muchísimas colocaciones de versos y poemas. Tenía su propia revista donde publicaba sus versos, sus poemas. Son 17 años cortos porque él falleció muy temprana edad. A los 35 años. Nació en 1875 y murió en 1910. O sea, creo que tiene una hija que fuera del matrimonio, de un amante que siempre tuvo, pero como tú escritor, ¿qué ves en el proyecto de lo que fue él trasladándose en ese tiempo? En aquel Montevideo carísimo también, porque hoy decimos que es un Uruguay caro, pero antes también lo era. Él venía de una familia muy, muy, muy poderosa, pero tú que eres escritor y que tú también te ves identificado en el desarrollo, ¿cómo ves que ha sido para él formarse y lograr escribir un libro que nunca pudo hacerlo? Son situaciones distintas porque él provenía de una familia de abolengo patricio que tenía no solamente influencia política, influencia social y cultural, sino que además tenía un buen pasar económico. Entonces él no necesitó trabajar desde joven, y se dedicó exclusivamente a estudiar y a escribir. Ocurre que sobre el final de su vida, su familia tiene una desgracia, sus padres fallecen y entonces él se tiene que dedicar a trabajar aún estando enfermo de una enfermedad cardíaca congénita que le descubrieron, no recuerdo exactamente si a los 17 o a los 18 años se le manifestó, lo trataron y le dijeron, bueno, a los padres le dijeron, hay que cuidarlo como un vidrio. Y él sabía que su muerte podía sobrevenir en cualquier momento. Entonces eso lo llevó a desarrollar una relación muy especial entre la vida y la muerte y la posibilidad de una comunicación entre ambos mundos, el mundo de la vida y el mundo de la muerte, lo que lo llevó a desarrollar distintas acciones y distintos incluso escritos, poemas referidos al esoterismo y a la espiritualidad, lo cual es muy importante en él. ¿Cuál sería la parte? Porque él estuvo involucrado con el espiritismo. ¿Qué literatura si formó parte de su forma de escribir?
Bueno, él ha escrito muchos poemas relacionados con este tema, e incluso algunos escritores que han hecho biografías describen que él también desarrollaba acciones relacionadas con el espiritismo, como por ejemplo viajar hasta el cementerio central y ir a la casa de los espíritus, hacer el juego de la Wicca o el juego de la monedita y buscar las formas, distintas formas de, a través de un medium, poder comunicarse con otro mundo. Y entonces de esos otros mundos él habla en sus poemas. Entonces hay una vinculación directa entre su enfermedad y el desarrollo de su literatura, porque él siempre está a la búsqueda y él en esa búsqueda se sale del clásico romanticismo y es uno de los propulsores del modernismo en el Uruguay. Y hoy en día se considera que es la figura máxima del modernismo, no solo en Uruguay, sino en América Latina y en el mundo. O sea, entonces tú dices que hay una parte de él que se involucró tanto en el espiritismo que a su vez también él traspasaba la literatura y a su vez en su vida, porque él tenía, digamos, estaba tras la muerte, ¿no? En Él ambas tenía... cosas, tanto en la literatura como en su vida, el espiritualismo, si lo podemos llamar de algún modo, jugó un papel preponderante. ¿Por qué no se habla tanto de eso en esa materia? ¿Por qué forma al escritor? Yo puedo hablar un poco de los libros Sí. que he estado consultando en los últimos días. Yo recomiendo, no lo voy a leer porque es extenso, pero me gustó mucho un libro que escribió Rogelio Mirza en la editorial Arca en 1975, que se llama Herrera y Rexig, Antología, Estudio Crítico y Notas. Está muy interesante porque analiza todos estos temas. Pero además, tengo el libro de Editorial Losada, que es un poco viejo, no recuerdo el año, de un crítico literario famoso argentino llamado Guillermo de Torre. Esta es una edición vieja, pero donde no solo están las poesías completas de Herrera y Rexig, sino que además todas sus poesías están analizadas y anotadas por este crítico literario. Y este señor justamente de Torre es el que considera que Julio Herrera y Rexig superó a Rubén Darío en la capacidad no solamente lingüística y de manejo del lenguaje, sino en su calidad literaria, ¿no? Es decir, él, yo creo que ya lo dije, no quiero volver a repetirlo, pero creo que es necesario, que era un tipo que dominaba tan bien la lengua que sabía dónde poner y cómo poner, en qué momento y en qué lugar poner un verbo, un adverbio, un adjetivo. Hoy me hablabas de un verbo, o corregime si me equivoco, larguísimo. Sí, a mí me llamó la atención que él emplea neologismos no al azar, no por hacerse ver, sino porque los emplea con mucha justeza, ¿no? Y es capaz de convertir un sustantivo en un verbo, el verbo en un adverbio, y después juntar ese adverbio con otro adverbio y crear una palabra nueva, y hacerlo, además, en forma exacta, justa y lógica, racional, que eso es lo que no entendieron los hombres de su época, ¿no? Yo voy a tratar de pronunciarlo porque no quiero perder tiempo en buscarlo, pero tiene un decasílabo, o sea, un verso de 11 sílabas, que es una sola palabra que tiene 23 letras, ¿no? Y que empieza con un sustantivo que es espiritual. Es justamente el tema que estábamos hablando. Espiritual, él luego escribe espiritualizar, que es un verbo, pero le borra la R y pone espiritualiza, que es una voz del mismo verbo, pero lo transforma en adverbio, y en un adverbio, yo qué sé, cómo decirlo, hiperbólico, porque escribe en una sola palabra esto: espiritualiza. Dísimamente. Es una sola palabra.
que no es común y que nadie seguramente haya escuchado en el ómnibus a cada rato. Sin Además embargo, que- si ustedes leen todo el poema, esa palabra calza justito en, Lo que está en tratando, la forma en la poética forma. que él está desarrollando. Washington, ¿cuál es el legado que nos dejó a nosotros y quizás a ti también, descubriendo este gran escritor, poeta? Bueno, como alguien que yo conozco que dijo alguna vez, Herrera y Reci es el poeta del corazón, porque apunta a los sentimientos. A mí me llegó mucho esa frase, porque cuando yo lo leo descubro y me identifico con muchas cosas de Julio Herrera, a pesar de que provenimos de ámbitos sociales y culturales muy diferentes. Hay algo que a mí me identifica con este poeta, porque apunta a los sentimientos. En la mayoría de sus poemas son, se podría decir, de orden sentimental. Entonces, el sentimiento siempre está presente en cualquier aspecto, en la relación con su amante, con su amada, con sus amigos. Le dedicó un poema a Roberto de las Carreras, o yo creo que más de uno, y también a otros amigos. Pero además él tiene una serie de poemas que son églogas, que él le llama eglogánimas, que son todos poemas pastoriles donde él ensalza la importancia del medio ambiente, la importancia del trabajo del campo, y donde él defiende eso y lo convierte algo que es cerril para los uruguayos, porque nuestra cultura es cerril, porque somos un país agrícola ganadero. ¿Cómo es posible que sea posible llegar a una altura y a una calidad tan importante como la que llegó Julio Herrera, justamente por el desarrollar los sentimientos hacia cosas, objetos, personas y animales que supuestamente tienen una vida chata y que él les da un volumen que muy pocos son capaces de dar? Por eso a mí me resultó muy agradable, a pesar de que yo he leído mucho. Después de que me levantaron la prohibición de leer, yo leí muchos libros de muchos autores, y miren cómo terminé, con una librería gigantesca, después de haber hecho muchos años de periodismo y de haber escrito algunos libros y de trabajar en editoriales y en imprentas y estar siempre ligado al mundo editorial. A pesar de eso, hay escritores que me siguen llegando al corazón. Por eso decimos el poeta del corazón. Washington, te quiero agradecer por la presencia en este programa, por brindarnos tu espacio, tu Por librería. favor, a las órdenes. Y sabemos que aquí vendés el único lugar que vende el libro de Inés Busquiazo. Sí, es la única librería que vende Rosas y Violetas para Juana, que está dedicado a Juana Ibarburú. Y yo te quiero obsequiar el libro de Guzmán Garrido, Gus Garrido, la quinta edición de La Tapera de Oribe. Lo mostramos al público, para que lo tengas y te Muchas asombre gracias. también. Es un joven muchacho de 20 años que ha escrito ese libro y es la quinta edición. Qué bueno. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tus vivencias, tus momentos y este lugar magnífico que pueden visitar. Y a ustedes los invito a un nuevo proyecto, a un nuevo programa. Recordamos que siempre estamos los primeros domingos de cada mes aquí, en Gloria y Muerte.